La mesa estaba cubierta con un mantel suave, color marfil, pétalos esparcidos por la superficie, y una joven detrás sonreía cálidamente a cada invitado. Hasta que llegó mi turno. No preguntó mi nombre. No revisó la lista. En cambio, metió la mano en una caja de cartón sencilla bajo la mesa y sacó un pedazo de papel arrugado, sin lazo, sin plastificar, sin cordón. Solo una insignia delgada con 2 palabras negras impresas en letras mayúsculas. Invitada con acceso limitado. La sostuve entre mis dedos confundida al principio. No fue vergüenza lo que me golpeó, fue una pausa. Ese silencio breve antes de que tu mente alcance a tu cuerpo. Levanté la vista para preguntar, para aclarar. Pero antes de que pudiera hablar sentí su perfume antes que su voz. Beatriz Alcázar se acercó a mi lado con una postura elegante, perlas relucientes, y susurró, como si compartiera un chiste: «Eso significa que no hay comida para ti». Luego me dedicó una sonrisa tensa y se alejó como si nada hubiera pasado. Me quedé ahí un momento más con la insignia en la mano. Esperé a que alguien cualquiera dijera que era un error. Pero nadie miraba. Nadie notaba. La mujer en la mesa ya atendía al siguiente invitado, entregándole un sobre con bordes dorados y un cordón a juego. Me aparté lentamente guardando la insignia en mi bolso, como si ocultarla pudiera borrar su significado. Sentía el calor del sol en mi espalda, pero por dentro me había helado. Las voces de los demás invitados resonaban débilmente en el patio detrás de mí, risas, poses, pertenencia. A lo lejos, vi a Ximena bajo el arco floral, con el velo puesto, el ramo apretado en las manos. Parecía una novia sacada de una revista. No la saludé. En cambio caminé hacia la puerta del viñedo en Valle de Guadalupe, pasando las risas, las sillas blancas perfectamente alineadas. Mis zapatos crujían suavemente sobre el camino de grava, mientras seguía avanzando, no rápido, pero constante. No lo sabía aún, pero ya estaba a medio camino hacia la mesa de regalos. Ximena tenía 3 años cuando llegó la llamada. Era temprano, justo después del amanecer. Esa hora tranquila cuando el mundo aún se siente suave. Esteban había salido 20 minutos antes hacia su turno en el almacén en Tijuana. Yo estaba sirviendo cereal en un tazón de plástico cuando la voz del oficial crepitó por el teléfono. Un conductor borracho, un semáforo en rojo, instantáneo. No lloré de inmediato. Mis manos siguieron moviéndose, cereal, leche, cuchara, hasta que bajé la mirada y vi a Ximena comiendo. Ella no entendía, todavía no. Ojalá yo tampoco lo hubiera hecho. Después del funeral no hubo días libres para el duelo. Las cuentas seguían llegando. Tomé todos los turnos que pude en el hospital en Mexicali. Noches, fines de semana, incluso dobles cuando alguien faltaba. Compré mis uniformes de segunda mano y usé tenis hasta que las suelas eran puro trapo. Ximena tuvo frenos. Cancelé mis primeras vacaciones de verdad. Nuestro departamento de una recámara se volvió completamente suyo cuando cumplió 10 años. Desplegué el sofá cama junto a la estufa y aprendí a dormir alerta por si necesitaba algo. Para sus cumpleaños horneaba. Para Navidad envolvía cosas prácticas, chamarras, cuadernos, muñecas de segunda mano. Nada mágico, pero tampoco faltaba nada. Ella nunca careció. Esa fue mi promesa. Cuando entró a esa preparatoria privada, tomé turnos de fin de semana para pagar el uniforme. La gente preguntaba por qué no volvía a salir con nadie. Les decía la verdad, solo había espacio en mi corazón y en mi cartera para una prioridad. A Ximena le encantaban los libros. Podía memorizar canciones tras escucharlas una vez. Todavía recuerdo encontrarla acurrucada bajo una mesa en una fiesta ruidosa, con las piernas cruzadas, perdida en un capítulo. No necesitaba mucho, solo estabilidad. Y yo se la di sin dudar. Así que mientras me acercaba a la mesa cubierta de blanco donde estaban los regalos, no pensaba en el insulto guardado en mi bolso. Pensaba en los años por los que nadie aplaudió. Después de la universidad, Ximena empezó a cambiar. Fue sutil al principio, llamadas que llegaban más tarde, respuestas más cortas. Le escribía para almorzar y respondía: «Esta semana está loca, ma. La próxima te prometo».
pero la próxima semana nunca llegaba. Cuando nos veíamos siempre era a prisa. Miraba su celular entre mordidas, mencionaba dramas del trabajo y cambiaba de temas y preguntaba demasiado. Luego vino el brunch. Una amiga suya estaba de visita a alguien de la maestría y me invitaron casi como por compromiso. Nos encontramos en un lugar elegante en el centro de Ciudad de México, todo de mármol y omeletes de 300 pesos. Llevaba mis uniformes más limpios. Venía directo de un turno nocturno. Jimena me llamó con un gesto apenas levantando la vista. «Esta es mi mamá», dijo sin mala intención. Luego añadió: «Es enfermera, no de las que tienen título ni nada, solo del programa técnico». La chica frente a la mesa asintió educadamente y volvió a hablar con Jimena sin preguntarme nada. Sonreí. Tomé un sorbo de café amargo. Me dije que no importaba. Pero ahí lo sentí por primera vez, la edición, como si alguien hubiera tomado un bolígrafo rojo y estuviera tachando las partes de nuestra historia que no encajaban con la que ella quería contar. Se puso peor cuando se comprometió. Beatriz organizó una cena para las dos familias. Ofrecí recibirlos, pero terminamos en un restaurante de lujo en Polanco. Jimena reía con facilidad junto a ellos, girando su copa de vino, hablando de la nueva campaña de su empresa. Cuando llegó la cuenta, nadie hizo ademán de tomarla. Así que lo hice yo. Nadie lo notó. O tal vez sí, y ese era el punto. De vuelta en la mesa de regalos, mi sobre seguía intacto bajo una pila de tarjetas selladas con dorado. Lo saqué con cuidado de entre las demás. El salón de recepción estaba envuelto en una suave luz dorada. Las mesas estaban dispuestas en una curva elegante bajo candelabros colgados de las vigas del viñedo. Las risas resonaban desde cada rincón. Cerca de la entrada, un caballete sostenía el plano de asientos. Los nombres escritos en cursiva guiaban a los invitados a sus lugares asignados. Me acerqué revisando la lista. Alcázar Mendoza Ortiz, amigos de la infancia de Ximena, su maestra de literatura de la preparatoria. Miré de nuevo. No estaba Maris, ni una variación, ni en familia, ni en otros, ni siquiera en una mesa lejana con el asistente del fotógrafo o la sobrina de la florista. Tal vez era un error. Esperé junto al caballete hasta que pasó una mesera con chaleco negro impecable. Sonreí suavemente intentando captar su atención. Pasó de largo cargando una bandeja de champán. Pasó otro mesero, luego otro. Ninguno me miró. Al final me rendí y entré. Los invitados alzaban copas. Las risas crecían como música. Alguien gritó el nombre de Ximena y ella se giró radiante levantando los brazos en agradecimiento. Encontré un pequeño espacio detrás de una columna envuelta en luces de hadas, de esas pensadas para ambientar, no para refugiar. Desde ahí podía ver la mesa principal. Ximena estaba entre su nuevo esposo y Beatriz limpiándose la comisura de la boca con una servilleta de lino. Se inclinó hacia su suegra. Ambas rieron. Nadie me vio observando. Junté las manos con la insignia aún guardada en mi bolso y me quedé en las sombras. No parte de la celebración. No del todo excluida, solo ignorada. Los aplausos subieron para el primer brindis, luego se desvanecieron. Me giré y cama anticoncepto de cheque hacia la esquina donde estaban los regalos, el sobre aún cálido en mi mano. La mesa de regalos estaba cerca de la entrada, cubierta con un mantel de satén y repleta de bolsas brillantes y sobres con bordes dorados. Un pequeño letrero descansaba en un marco plateado. Su presencia es el mejor regalo, pero su generosidad es apreciada. Me detuve un momento observando el arreglo. Entonces lo vi mi sobre. Blanco sencillo, sin lazo, sin sello. Mi letra curvada en el frente aún sin arrugas. Nadie lo había movido. Nadie lo había tocado. Lo saqué de la pila. El papel seguía rígido, la tinta intacta. Abrí la solapa y saqué el cheque. 100,000 pesos. Firmado, fechado y con una nota para tu próximo capítulo. Esa cantidad me tomó 9 meses, turnos extra de fin de semana, renunciar a llantas nuevas, cancelar el viaje a Puerto Vallarta que por fin había planeado para mí.
Había puesto cada hora en este regalo. Pero ahora de pie, el número parecía una condena que me había escrito a mí misma, no una bendición para alguien más. Sostuve el cheque entre mis dedos y miré hacia el salón. Jimena reía de nuevo. Su velo brillaba bajo la luz mientras se inclinaba hacia el flash de una cámara. Beatriz estaba a su lado asintiendo con aprobación. Sus brazos se tocaban familiares, alineados. Nadie miró hacia la entrada. Doblé el cheque una vez, luego otra. Creo que ya no lo necesitas, susurré más para mí. Guardé el sobre en mi bolso junto a la insignia y me dirigí al camino de grava que llevaba al estacionamiento. Algunas cabezas se giraron al pasar por el vestíbulo, pero nadie dijo mi nombre. Mis tacones resonaron contra el suelo de piedra más fuerte que la música detrás de mí. Para cuando llegué al borde del viñedo, Jimena me llamó. Ma, espera, no quería. Su voz se quebró detrás de mí cerca, pero sin alcanzarme. Seguí caminando. La grava crujía bajo mis zapatos, las luces del viñedo se desvanecían, mientras me alejaba de la fiesta. No miré atrás. Cuando llegué a mi coche, la música se había reducido a un zumbido. Me senté al volante un momento mirando al frente. La silueta de Jimena estaba cerca del arco floral, el vestido brillando bajo las luces, la boca aún abierta como si no pudiera creer que me había ido. Pero lo hice. Y ella no me siguió. En casa dejé mi bolso en la mesa de la entrada sin desempacarlo. La insignia seguía adentro ahora doblada. Me quedé en la ducha más tiempo de lo normal, dejando que el agua escaldara mi espalda. No lloré. No hablé sola. Solo escuché el eco hueco del agua. La casa estaba silenciosa. No vacía, solo asentada. Mi celular vibró una vez cerca de las 11 de la noche, luego otra después de la medianoche. No lo revisé. El silencio no fue accidental, me lo gané. Por la mañana preparé café y me paré descalza junto a la ventana. El sol subía lento detrás de los árboles y mi celular se iluminó de nuevo. Un mensaje de Jimena. No podemos reservar la suite de luna de miel sin el cheque. El depósito vence hoy. ¿Me puedes confirmar? Sin saludo, sin disculpas, solo logística. Sostuve el celular un momento leyendo el mensaje 2 veces. Luego lo puse boca abajo en la mesa y salí al porche. El aire aún estaba fresco. El cielo no se decidía azul en partes, pesado en otras. Me quedé ahí el tiempo suficiente para escuchar el canto de un pájaro en el patio del vecino. Luego regresé, saqué el sobre y lo puse en la mesa de la cocina a mi lado. El mensaje llegó justo después del mediodía de un número desconocido. Hola Maris. Sé que esto puede ser mucho, pero quería que supieras... Estabas en el plano original de asientos, en la mesa familiar, justo al lado de Jimena. Miré la pantalla insegura de querer seguir leyendo. Mi pulgar dudó, luego bajó. Beatriz envió una lista revisada 4 días antes de la boda. Te movió. Jimena lo aprobó. Vi la palomita. Punto verde significa revisado. Lo siento mucho. Elena, la cuñada del novio. Apenas la recordaba callada, educada, la única que me miró a los ojos durante la cena. Me senté en la mesa de la cocina, el cheque aún intacto junto a mi taza de café. Mi mano descansaba en el borde firme, aunque algo dentro de mí se inclinó ligeramente. No era rabia. Era confirmación. No fue un descuido. No fue un malentendido. Jimena lo sabía. Tal vez no desde el principio. Tal vez no con malicia, pero lo vio. Y lo permitió. Un nuevo tipo de silencio llenó la habitación, no el silencio tenso e incierto de la noche anterior, sino algo más frío, asentado. Un silencio que ya no esperaba explicaciones. Miré el cheque de nuevo. Mi nombre en la esquina superior, su nombre en la nota. Siempre creí que si era lo suficientemente generosa, paciente, leal, no la perdería. Pero ahora entendía, la había perdido mucho antes de la insignia. Y tal vez ella ni siquiera lo notó. Tomé el cheque y lo guardé en el sobre. Luego abrí el cajón junto al refrigerador y saqué un bolígrafo. El teléfono sonó justo después de las 5. No contesté al principio, pero al tercer intento dejé que se conectara. Jimena no dijo hola,
No quería lastimarte, comenzó con la voz más delgada de lo que recordaba. Solo tuvimos que priorizar cosas. Había tanto que hacer. Beatriz dijo que la lista estaba llena y no la dejé terminar. ¿Lo viste?, dije. ¿Sabías dónde me sentaron? Hubo una pausa. Justo lo suficiente para confirmarlo todo. No pensé que importara dónde te sentaras. Eso dolió más que la insignia, más que la mesa vacía, más que la risa junto a Beatriz. No fue la exclusión, fue la suposición. Que estaría bien, que me quedaría callada agradecida fuera del camino. Siempre he dado, dije. Mi tiempo, mis ahorros, mi lugar al parecer. No respondió. Si vuelvo a dar algo, continué lenta y firme, no será un regalo. Vendrá con condiciones, por escrito, con firmas y fechas. Se le cortó la respiración al otro lado. Hablo en serio. Pero ya había terminado. Presioné el botón rojo y dejé que el silencio se asentara como polvo. El sobre seguía en la mesa, pero ya no parecía algo esperando ser enviado. Era evidencia. El registro de una transacción que no se realizaría. Afuera el cielo se había tornado del color de las cosas no dichas, apagado bajo gris. Salí al porche y me senté con los brazos alrededor de las rodillas, observando cómo la luz se movía lentamente por la cerca. Mañana encontraría un lugar para plantar algo. Había un pedazo de tierra junto a la cerca trasera que estaba vacío desde el invierno. Siempre quise plantar algo ahí, pero nunca encontraba el momento. O tal vez lo guardaba no sé para qué. Esa mañana me puse guantes y me arrodillé en la tierra. Los bulbos eran pequeños y firmes con puntas que ya buscaban la luz que aún no conocían. Los presioné en la tierra suelta, alineándolos con cuidado. Tulipanes morados. Jimena los llamaba flores de princesa cuando era pequeña. Los señalaba en catálogos en vitrinas en los jardines de los vecinos. Prometí plantarlos alguna vez. Nunca lo hice. No los planto por ella ahora. Los planto por la versión de mí, que esperó demasiado a ser invitada a la que seguía llegando, con cajas envueltas y sonrisas suaves, esperando que alguien notara el espacio que había tallado en sí misma para dejar lugar a otros. Los planto por las mañanas que no dormí, por las cenas que me salté, por los fines de semana, que cambié por turnos dobles y zapatos nuevos que ella nunca recordará. Presioné el último bulbo en la tierra y alicé el suelo suavemente con el dorso de la mano. Florecerán en primavera. Tal vez no se los muestre a nadie, tal vez no tome una foto, pero sabré que están ahí. No como decoración, no como prueba, solo como algo vivo, algo que esperó en la oscuridad, y creció de todos modos. Me levanté, me limpié la tierra de las rodillas y me giré hacia la casa con la luz ahora extendiéndose larga por el porche. El sobre seguía donde lo dejé. Mi cumpleaños llegó un miércoles. No se lo dije a nadie. No esperaba nada. Para el mediodía el silencio confirmó lo que ya sabía. No habría llamadas ni mensajes, ni siquiera el mensaje obligatorio de Jimena. No este año. Pedí mi comida tailandesa favorita del lugar de la esquina. Extra picante, como me gusta. Comí en el porche viendo las sombras moverse por el patio. El jardín de tulipanes seguía vacío, pero sabía lo que descansaba bajo la tierra, esperando, sin prisas. El silencio se sentía diferente esta vez. No pesado, no hueco. No dolía como antes, simplemente era. Había algo firme en él, como una página finalmente pasada, tras quedarse demasiado tiempo en la misma línea. No necesitaba explicarme. No necesitaba justificar la calma. No era soledad, era espacio. Mío. Cuando el sol se hundió detrás de las colinas, recogí mi plato y lo lavé lentamente el agua calentando mis manos. Luego me serví un té, me puse una sudadera que olía a suavizante y recuerdos, y me senté con el cheque una última vez. No para enviarlo, no para romperlo, solo para verlo por lo que era la prueba de hasta dónde había ido por alguien que no podía encontrarme a medio camino. Lo dejé a un lado sin arrepentimientos, apagué la luz de la cocina y dejé que la noche me abrazara. El mensaje llegó a media mañana. Hola Maris, estamos avanzando con los planes de la luna de miel. ¿Podemos confirmar tu apoyo?
como si fuera un favor, no una herida, como si nada hubiera pasado, como si la generosidad fuera un grifo que podían abrir y cerrar y yo fluiría sin resistencia. No respondí, no dudé, simplemente borré el mensaje. Afuera los tulipanes empezaban a brotar, solo las puntas verdes y tercas asomándose entre la tierra, como si supieran exactamente lo que hacían. Me serví un té y me senté en el escalón trasero, dejando que el calor se asentara en mis palmas. El patio estaba silencioso, salvo por una brisa que rozaba la cerca. Por primera vez, el silencio no cargaba el peso de la espera. No estaba escuchando el sonido de una disculpa, el murmullo de una explicación. No había nada más que aclarar. Tomé el té lentamente, viendo los tulipanes mecerse ligeramente. No por la aprobación de nadie, no para probar algo, solo porque estaban creciendo, porque podían. Pensé en la puerta que siempre dejé entreabierta, esperando, preguntándome, dejando que mi amor se filtrara incluso cuando pasaba desapercibido. Esa puerta estuvo entreabierta por años, una invitación que dieron por sentado. Ya no más. Algunas puertas no necesitan cerrarse de golpe, solo necesitan cerrarse con llave desde adentro. Me levanté, terminé mi té y me giré hacia la casa, dejando que la puerta de malla se cerrara suavemente detrás de mí.